Constantes secundarias de la línea de transmisión. Ciertas características eléctricas de una línea de transmisión se llaman constantes secundarias y se determinan con las cuatro constantes primarias, R0, L0, G0 y C0. Las constantes secundarias son la impedancia característica, ZC, y la constante de propagación, gamma. Aquí se explica que la impedancia característica es un valor que no depende de la longitud de la línea, lo cual puede parecer confuso, pero en realidad, a poco de mirar el modelo equivalente de la línea, no sucede así. La fuente de alimentación conectada a lo que podríamos denominar la primera malla elemental, R, L, C y G, le cede a esta su energía o su potencia eléctrica y a su vez esta será influida luego y le dará esa energía a la siguiente, etc. Si nosotros miramos, por ejemplo, aplicando Thevenin desde esta malla hacia el final, veremos que las primeras mallas son las que van a determinar con mayor valor o mayor influencia la impedancia que se ve desde la entrada de la línea. Pero las siguientes cada vez tienen menos influencia, porque como sabemos, la influencia que va a tener un circuito en paralelo, luego de otro paralelo y paralelo creciente, etc., será cada vez menos notable desde el extremo opuesto al que se analiza. Entonces, se puede hacer ese ejercicio de calcular el equivalente de Thevenin de una línea como esta y veremos que ya prácticamente a partir de la quinta o séptima malla es muy poco lo que varía y la impedancia que se ve desde este extremo, es decir, el que vería la línea, el transmisor conectado a la línea, es determinado mayormente por la componente R0, L0, G0 y C0 que se va acumulando en las sucesivas mallas. A partir de ese concepto, pero en realidad resolviendo las ecuaciones de corriente y tensión que ya se vieron, llegamos a que el valor de la impedancia característica ZC, depende de una impedancia serie y de una admitancia en paralelo. Z0, la impedancia serie, es la suma de R0 más J omega L0. Tiene su componente compleja en la reactancia inductiva. Y la admitancia I0 se compone de la conductancia G0 del aislante más J omega C0, que es la susceptancia capacitiva, como se llamaba en teoría de circuitos. Por lo tanto, reemplazando aquí, la impedancia característica es la raíz cuadrada de R0 más J omega L0 y G0 más J omega C0. Como se ve, ZC tiene una dependencia, en principio, de la frecuencia a través del parámetro o la variable más bien omega. Podemos expresar, en vez de forma compleja, en forma polar la impedancia característica. Simplemente entonces, aplicando la matemática de números complejos, se logrará un módulo haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes complejas. Entonces, raíz cuarta quedará, porque es la raíz cuadrada de la raíz cuadrada, de R0 al cuadrado, omega L0 al cuadrado, G0 al cuadrado y omega C0 al cuadrado, como está aquí. Por su parte, el arco tangente nos dará la posibilidad de calcular el ángulo que está comprendido en el número polar que estamos tratando de hallar. Y va a ser la resta del ángulo del numerador y el denominador. Entonces el arco tangente de omega L0 sobre R0, que es el ángulo de este número complejo del numerador, menos el ángulo del denominador calculado como arco tangente de omega C0 dividido G0. El 1 medio corresponde al hecho de que estamos calculando el ángulo de un número que tiene raíz cuadrada, número complejo con raíz cuadrada. Como se ve entonces, ZC no depende de la longitud de la línea porque en su ecuación característica, la ecuación que nos permite calcularla, no aparece en ningún lugar como variable la longitud de la línea, pero sí la frecuencia. Y está bien calcular
de qué manera influye la frecuencia. Para esto podemos trazar los límites a esa función matemática de ZC. Cuando ZC con omega tiende a infinito, encontraremos que la raíz de L0 sobre C0 es el valor al que tiende la impedancia característica. Y el límite cuando omega tiende a 0, quizás es más simple de calcular, es la raíz cuadrada de R0 sobre G0. Esto porque al hacerse 0, omega se hace 0 este término y este término y queda R0 sobre G0. Para calcular el límite cuando omega tiende a infinito, dividimos el numerador completo por omega y el denominador completo por omega. Se nos simplificará aquí y quedará R0 sobre omega, G0 sobre omega, que al infinito valdrán 0. Luego J y J también se simplificarán. De ahí surge la raíz de L0 sobre C0. Si averiguamos además la forma en que varía el ángulo phi de ZC y graficamos ambas variaciones, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Aquí tenemos una variación donde el eje X es omega, o bien la frecuencia en Hz, y el eje Y de la ordenada, digamos, es la impedancia y el ángulo de desfasaje en grados. La impedancia característica parte de un valor alto, suele ser a esta forma, R0 sobre G0, suele ser más alto, y a medida que la frecuencia comienza a aumentar, empiezan a darse la influencia de las reactancias, omega L0 y omega C0, y empieza a disminuir hasta estabilizarse prácticamente a un valor asintótico, que es justamente el valor L0 sobre C0. Entonces podemos ver que si bien ZC varía con la frecuencia, no lo hace de manera tan importante a partir de un determinado valor. Aquí simplemente una frecuencia de, pongámosle, 20 kHz. Así que podríamos considerar que ZC es un valor prácticamente constante con la frecuencia cuando trabajamos sobre algunas decenas de kHz hacia arriba. Y por otra parte, el ángulo de desfasaje también tiene un valor más alto, cerca de omega 0, omega igual a 0, o frecuencia igual a 0, pero empieza también a hacerse un valor asintótico muy cercano a 0, muy pequeño, cuando la frecuencia toma valores mayores. Por lo tanto, un número que efectivamente no tiene ninguna componente imaginaria es un número real. Y entonces esto será, recordemos que es una impedancia, será una resistencia real. Entonces una primera gran conclusión de la impedancia característica es que se trata de una resistencia equivalente de la línea que podemos observar en su entrada cuando la línea tiene una, ya veremos después, una carga igual a esa resistencia o una longitud hipotética infinita. Esa impedancia característica se comporta como la que ve el transmisor al ser conectado a la línea y es una resistencia pura, es decir, a pesar de que está determinada por reactancias L0 y G0 mayormente, se comporta como una resistencia pura.